de Salud Pública. Ecuador logró mayoritario apoyo de tenedores de bonos para reestructurar la deuda de más de 17.000 millones de dólares. Con 3 vuelos semanales, se reactivan actividades comerciales hacia las Islas Galápagos, cuyas operaciones se suspendieron desde marzo por la pandemia del coronavirus. En lo internacional, 8 muertos y 23 heridos en trágico accidente de tránsito múltiple en Brasil. Brutal maltrato a una iguana en Guayaquil. Elementos de la Policía Nacional acudieron a su rescate. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. ¿Qué tal, Charlie? Queridos televidentes, muy buenas noches y bienvenidos. Muy atentos porque en breve una balacera en la penitenciaría dejó varios reos muertos y policías heridos. Los detalles en pocos minutos del despliegue policial para controlar la situación la mañana y tarde y noche en este centro de privación de libertad ubicado en el norte de Guayaquil. Las imágenes en pocos minutos. Y mucha atención, quedan prohibidas las reuniones sociales en Guayaquil. Así lo dispuso el COE cantonal para evitar el incremento de casos de COVID-19 en el puerto principal. La alcaldesa Cintia Viteri anunció que solo existen 5 camas libres en la red de salud pública y Carlos Julio Gurumendi nos tiene más detalles de esta nota. De las 76 camas existentes en las unidades de cuidados intensivos que funcionan en la ciudad de Guayaquil y que forman parte de la red pública de salud, solo están disponibles 5. Ello hizo que la alcaldesa Cintia Viteri presida el COE cantonal y tome decisiones urgentes. Tiene 5, según los datos que nos acaba de decir el director zonal. Y la mayoría están ocupadas en un 60% por personas que vienen del puerto. Reserve un 20% de las camas UCI para personas de la ciudad de Guayaquil. E incluso las clínicas privadas también están abarrotadas. Nos encontramos con una ocupación superior al 70% de pacientes, tanto en hospitalización como terapia intensiva, pero eso incluye pacientes COVID como no COVID. Y pese a la resolución del COE nacional de aceptar reuniones con un aforo de 25 personas, aquí en Guayaquil la alcaldesa sostuvo que no se va a permitir fiestas ni reuniones sociales y quien no acate tal resolución será sancionado, medida que será aprobada a través de una ordenanza municipal. Que sancione económicamente a los dueños de las casas privadas, es decir, hogares que realicen reuniones en la ciudad de Guayaquil. Serán sancionados cada vez con un salario adicional mínimo vital quien infrinja esta disposición. En Guayaquil no habrá fiesta. En esta reunión se receptó las necesidades de cada uno de los representantes de entidades públicas y municipales que están al frente de esta emergencia. Quienes integran el COE cantonal piden además al COE nacional que revea la reapertura de las playas. Y el problema no es el contagio en las playas, sino que todas esas personas regresan a las ciudades y hacen que las demás personas que están aquí puedan ser víctimas del contagio. Los controles también se fortalecerán en el sector de la transportación. Existirán sanciones para quienes permitan que un usuario ingrese a las unidades sin mascarilla. Una norma que sanciona al conductor con una multa de $200 y 8 puntos menos en su licencia de conducir. Sobre las clases presenciales, se adoptó que quedarán suspendidas en la urbe porteña, informó Carlos Julio Gurumendi. Y en la provincia de Los Ríos, 5 cantones presentan aumentos significativos de casos de COVID-19, entre estos Babahoyo. Su alcalde indicó que de ser necesario volverían a semáforo rojo si la ciudadanía no hace conciencia del peligro. Oscar vivió duros momentos en la unidad de cuidados intensivos del IES Babahoyo. El trabajo de los galenos y las oraciones de sus familiares lograron su recuperación hasta llegar a la alta médica. Llegué a un estado bastante crítico, con una afectación casi del 90% de mis pulmones. Como él se fue, su cama ahora tal vez ya está ocupada por otro paciente positivo. Es el ir y venir de contagiados cuando los hospitales de la provincia de Los Ríos están a un 80% de su capacidad. En las áreas de cuidados intensivos, tanto el Seguro Social de Quevedo y el Seguro Social de Babahoyo han estado en estos últimos 2 semanas 100% ocupadas, es decir,
Paciente que se atiende, se recupera, hay pacientes que ingresan de nuevo. Los cantones Babahoyo, Quevedo, Ventanas, Buenafé y Vinces presentan un repunte de casos. En Babahoyo, donde este fin de semana con operativos se impidieron realizar 3 fiestas, se clausuraron un billar y un nightclub clandestino, el alcalde Carlos Germán cree que esto se debe al relajamiento de medidas por parte de los ciudadanos. Terminar con esta costumbre que se está retomando en las reuniones de tipos sociales. Es imperativo que la ciudadanía entienda y comprenda que esto está ocasionando nuevos casos de infección por coronavirus y lo que es peor, se lo están transportando a la familia y de la familia los que más están siendo afectados son los pacientes mayores de edad. Otra cifra que preocupa en la provincia son los casos de menores con el virus. En total se registran 86 casos. Hemos tenido casos en estos últimos 60 días que hemos cambiado de coloración amarilla. Babahoyo se mantendrá en semáforo amarillo esperando que las estadísticas no aumenten. Creo que no es tiempo que podamos pasar todavía a semáforo verde, pero lo que sí sería importante es no regresar a semáforo rojo. Pero si las condiciones de salud así lo ameritan, lo haremos, tomaremos esa determinación. En la provincia de Los Ríos se han registrado 852 fallecidos entre confirmados y sospechosos de COVID-19, informó Odette Camacho. Y desde septiembre la Corporación Nacional de Electricidad asumirá el diferencial de los consumos inferiores a 500 kilovatios registrados durante la pandemia, con lo cual los abonados solo pagarán los valores del año pasado. El subsidio representará $2.800.000 mensuales. Mientras se anunciaban las medidas de compensación en el edificio principal de CENEL, en la eléctrica de Guayaquil, en la Ciudadela Garzota, Alfredo llegaba con la indignación a 2 manos. De $25 que yo pagaba, actualmente me está saliendo por $100. O sea, 4 veces el 400% en aumento. ¿Y ahora tiene una deuda por cuánto? De 438. No era el único. Allí estaban Priscila, Augusto, Graciela y decenas de abonados que aún no logran asimilar. Se pagaba $5, ya. Y ahora que voy a pagar el mes de julio, ya me sale con $25. El doble, llevo $81, yo pago 22. Diego Maldonado explicaba que la empresa subsidiará el diferencial de las planillas generado entre 2019 y 2020 para los consumos inferiores a 500 kilovatios. En marzo del 2020 salió una planilla de $80 y en marzo del 2019 los usuarios pagaban $50, $60. Ese diferencial va a ser asumido por el gobierno nacional. Pero al margen de las compensaciones del Estado a través de un subsidio que a CENEL le va a costar $2.800.000 mensuales, las indemnizaciones por la sobrefacturación durante los primeros meses de la pandemia es otra historia que también ha sido asumida por el gobierno. A través de una nota de crédito que le servirá al usuario para irla canjeando con los siguientes consumos de los meses. Estamos en un proceso de contratación para una nueva empresa, pero también estamos analizando la posibilidad de hacerlos directamente nosotros. La consigna es solucionar, dicen, pero... Yo hice mis pagos mediante transferencia y eso es lo que yo vengo a reclamar, que por qué no constan mis pagos ahí. Solo en notas de crédito se han generado $6 millones y para las planillas vencidas establecieron un plazo de 36 meses. Informó Jorge Escobar. Y más adelante varios reos mueren durante una balacera en la penitenciaría de Guayaquil, en la que policías también resultaron heridos. Los detalles en breve. Mientras tanto, le informamos que tras una persecución, la policía logró la detención de 2 sujetos acusados de robar el celular y dinero en efectivo a un ciudadano en el norte de Guayaquil. El perjudicado relató que lo amedrentaron con un arma que, según la versión policial, era de juguete. Veamos. Les desbarataron la operación delictiva y antes de las 12 fueron sometidos en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil. Previamente habían despojado de sus pertenencias al empleado de un cangrejal en Sauces 8. Me vinieron en la moto, me capturaron con unas pistolas, con armas de fuego
tamaño negra, y me quitaron mi mochila y la plata. ¿Y cuánto fue de dinero? $450. La persecución no tomó más de 10 minutos. Esta vez, a ellos los despojaron del botín. Como nuestras unidades se encontraban cerca del lugar, inmediatamente comenzó la persecución, dando alcance en la Francisco Orellana y la José Luis Tamayo, como referencia por la gasolinera que se encuentra en ese sector. Los sujetos amedrentaban con insultos y un arma que sacaron del supermercado. Ahí se los neutralizó a los ciudadanos, encontrándoles un arma de juguete. La víctima procedió a denunciarlos en la unidad de flagrancia. Ellos aguardaban su hora judicial, informó Jorge Escobar. Y una riña familiar terminó con un joven apuñalado y un policía con la cabeza rota y 2 mujeres detenidas en el sector de Rancho Bajo en Quito. El trabajo de los uniformados permitió decomisar un arma de fuego y el consumo de licor habría influido en ese enfrentamiento. Como que la ira, la rabia, por ahí algún resentimiento salen a relucir cuando de por medio estaría el bendito licor, la camaradería, la amistad y el parentesco quedan en el olvido. En el norte de la capital, en el sector de Rancho Bajo, una batalla campal se apoderó de sus calles cuando hombres y mujeres se daban con lo que encontraban a su paso. Los implicados serían todos familia. Por eso el llamado nuevamente a que la ciudadanía no consuma licor y trate de no provocar estas concentraciones masivas. Cuando la policía llegó al auxilio se topó con al menos 30 personas que lanzaban piedras a una casa. Los enfurecidos ciudadanos buscaban a una mujer quien sería la causante de una herida a su yerno de 33 años de edad. Al parecer la suegra es la persona que atenta con un arma blanca contra el yerno. Cuando los agentes buscaron calmar los ánimos de los enfurecidos familiares, fueron atacados por la muchedumbre. Uno de los policías fue golpeado con un palo en la cabeza. Lamentablemente tenemos que llegar al punto, utilizar el uso progresivo de la fuerza y tratar de neutralizar para tratar de cumplir nuestro objetivo de seguridad ciudadana. La labor policial no terminó con el uniformado golpeado. Allanaron una casa donde se escondía la supuesta agresora, en este caso madre de la novia del herido. En medio del operativo apareció una joven que tenía en su poder un arma de fuego. Operativo que terminó con 2 mujeres detenidas, un arma de fuego decomisada, un hombre en estado crítico. En el mismo sector la semana pasada, un grupo de policías fue agredido por habitantes que se disgustaron por terminar con el fútbol, vóley y el consumo de licor. En Quito informó Iván Casamen. Y se entregó la boleta de excarcelación a favor de la adulta mayor que había sido sentenciada a 8 años de prisión por peculado. El jefe de Estado, Lenín Moreno, le otorgó el indulto presidencial y ya se le retiró la custodia en la Casa de Salud, donde aún permanece hospitalizada. La directora del Centro de Privación de Libertad Femenino de Guayaquil acudió hasta la clínica de una universidad de San Borondón, donde permanece hospitalizada María Eulalia Sanipatín, de 72 años de edad, con la boleta de excarcelación que fue entregada al gerente de la Casa de Salud, dando cumplimiento al decreto ejecutivo emitido por el primer mandatario, concediendo el indulto presidencial a favor de la adulta mayor. En el indulto presidencial a favor de la señora Sanipatín Estrella María Eulalia, el cual consiste en el perdón del cumplimiento de la pena privativa de libertad. Ella queda totalmente cumplida la pena. Ella había sido sentenciada por peculado a 8 años de prisión por la supuesta sustracción de $455 de la caja del Hospital del Niño donde ella laboró hace 19 años. Hay cosas que no pueden pasar por alto y que nosotros vamos a abonar justamente a que se rectifique dentro de la Administración de Justicia lo que haya que rectificarse para que mejoremos en pro de la sociedad, ¿no? La hija de doña María Eulalia se mostró agradecida por el indulto otorgado. Un descanso, una tranquilidad como familia, el ya saber que mi madre podrá ir a la casa. Aún no, porque a todas las afecciones que ella ya tenía, se le suma otra, ya al momento, que es su corazón. Todavía no vamos a salir de acá. Un agradecimiento infinito al señor presidente de la República. La adulta mayor padece de varias enfermedades crónicas y se espera su evolución. Estamos evaluando al día de mañana, con el pase nuevo de visita de los profesionales de salud, cuándo podríamos programar su alta médica, indistintamente al tema judicial que, a Dios gracias, hoy se ha solucionado.
Yo le agradezco al presidente porque me da el indulto porque soy inocente. Por el agradecimiento tan grande de mandarme a mi casa. Informó Rosalena Vasconés. Y al regresar del corte, mucha atención porque les tendremos el caso de los abogados de dos implicadas en el caso de presunta asociación ilícita en la venta de medicinas en hospitales de Guayaquil. Se pronunciaron sobre el proceso legal. Los detalles al retornar. 22 horas con 22 minutos. Gracias por continuar con nosotros y muy atentos porque en breve una balacera en la penitenciaría de Guayaquil dejó varios reos muertos y policías gravemente heridos. Se lo contamos más adelante. En Guayaquil se realizó una audiencia de vinculación contra 17 personas por supuestas irregularidades en el Hospital Guayaquil. El juez Ramón Saltos dictó prisión preventiva para 15 de ellas y a 2 le ordenó medidas sustitutivas. La audiencia de vinculación se instaló cerca de las 8 horas con 30 minutos de este lunes en la Unidad Judicial Norte. La fiscal Claudia Romero solicitó la prisión preventiva a 17 personas por supuestos actos de corrupción en la adquisición de insumos médicos en el Hospital Abel Gilbert Pontón, entre proveedores de medicamentos y exfuncionarios como el exgerente de dicha casa de salud. Los abogados de los procesados están presentando los arraigos comunitarios y cuestionando la prisión preventiva que ha formulado la Fiscalía. Cuando intervengan todos los 17, ya el juzgado se pronunciará. El pasado 18 de junio, la Fuerza de Tarea de la Fiscalía realizó allanamientos en 48 inmuebles en 4 ciudades del país, entre estos el Hospital Guayaquil. Se seleccionaron 140 contratos superiores a $800.000 entre enero del 2019 a mayo del 2020. En 50 de estos se repetía el mismo grupo de proveedores que participaban en los concursos. Estos están siendo analizados. Creo que se está haciendo una cacería de brujas, se mete a todos en el mismo saco y luego de que se los procesa y luego de que se les dicta prisión y luego de que se les formula cargo se empieza a investigar. La supuesta acusación fiscal es una presunta delincuencia organizada, es decir, que los 17 proveedores del Estado se han confabulado para supuestamente perjudicarlo. Bueno, ¿cuál es el delito? O sea, es ahora un delito ser un proveedor del Estado por más de 20 años. En horas de la noche concluyó la audiencia y el juez Ramón Saltos resolvió. De las 17 personas que se le vinculó a esta audiencia por la Fiscalía, a 15 de ellas se le dictó prisión preventiva y 2 se le dieron medidas sustitutivas. El proceso sigue en su etapa de instrucción por los 120 días que se ha abierto la misma. Informó Rosalena Vasconés. Los abogados de 2 implicadas en el caso de presunta asociación ilícita en la venta de medicinas en hospitales de Guayaquil, Gabriela Pazmiño y Karina Cadena, se pronuncian sobre el caso. La defensa de Cadena interpuso una acción legal contra la fiscal del caso, mientras que Pazmiño espera que le asignen un vuelo para comparecer ante el juez. En el caso de presunta asociación ilícita para la comercialización y venta de insumos médicos a distintos hospitales en Guayaquil bajo supuestas irregularidades, la jueza Yanela Noritz dictó prisión preventiva para los hermanos Salcedo Bonilla, los hermanos Bucarampuley y otras 6 personas, entre ellas la empresaria Karina Cadena. Pero el abogado de esta última implicada objeta la decisión y explica por qué. Es decir, probando los arraigos laborales, económicos y sociales, y que la respuesta de la jueza sea: usted tiene mucha plata, así que no podemos darle una medida ni siquiera sustitutiva, cuando ni siquiera había lugar para que exista prisión preventiva. La defensa de Cadena interpuso una querella por presuntas calumnias contra la fiscal Claudia Romero, que es la encargada de investigar este proceso. Que es la única de los 20 procesados que se presentó teniendo una boleta de detención provisional que sacaron al inicio del proceso, voluntariamente, físicamente en la fiscalía, y rindió su versión. El resto no lo hizo. Por otra parte, para Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo Bucaram, se dictaron medidas sustitutivas. Su primera presentación ante el juez sería este 7 de agosto. Su abogado explica que aún no logran reprogramar un vuelo. Que no hay vuelos precisamente o puestos disponibles. Hay un control exclusivo, sobre todo de los viajeros
de Estados Unidos a Ecuador, obviamente, y de Estados Unidos a cualquier parte del mundo, para que regresen al país de origen donde compraron los boletos. Y que en todo caso no se trata de evasión. Si la UAF tuviera idea de un movimiento ilegal, económico, la UAF mandaba un ROI, y con el ROI el fiscal levantaba la investigación previa y ordenaba la detención de la señora Gabriela Pazmiño. Esto contablemente, con un peritaje, obviamente se va a determinar que hay errores. La instrucción fiscal en este caso durará 90 días, informó Adriana Peralta. Y mucha atención, como lo anunciamos, riña entre dos peligrosas bandas dentro de la penitenciaría del Litoral terminó con 9 reos asesinados y 6 policías heridos por disparos de armas de fuego. Cientos uniformados controlaron las instalaciones del reclusorio después de la balacera. Era el mediodía cuando se escucharon múltiples disparos por las terrazas de varios pabellones. Según los reos que captaron estas imágenes, la pelea con armas de grueso calibre y cuchillos fue entre la agrupación de los lagartos contra los choneros, por el liderazgo dentro de los pabellones 5 y 6. Ahora esa es una, esa es, los choneros, ya saben. Aquí los uniformados de la Policía Nacional, que estaban de turno, tuvieron que defenderse detrás de los patrulleros. Otros se pusieron a buen recaudo atrás de las paredes. Los cadáveres quedaron tirados en los pasillos y otros en diferentes patios. Y así un policía era retirado por sus compañeros. Él tenía un disparo en una de sus piernas. El comandante general de la Policía Nacional informó en su cuenta de Twitter: el crimen deja 9 fallecidos, 12 de ellos incinerados, 20 PPLs heridos, 3 graves y 6 policías lesionados en estado crítico. Uno de ellos habría perdido un ojo por un disparo. Para controlar la situación se necesitó de personal de las Fuerzas Armadas. Los policías luego custodiaban la salida de las ambulancias. En medio del rechazo de los familiares de los reos, que exigían información de sus seres queridos. Hagan algo, por favor, si ustedes no pueden, llamen al ejército. Porque todo esto se acontece en los cambios de guardia, nada más. Cómo entran granadas, cómo entran pistolas, cómo entran todas esas cosas. Eso tienen que investigar. Aquí el control se lo realizó también con aeropolicial. Y según Orlando Jácome, subdirector técnico de rehabilitación social, afirmó que la balacera solo duró media hora. Lamentablemente el primer grupo que llegó a prestar su contingente fue recibido a bala prácticamente por parte de los privados de libertad. Se desprendieron puertas por la fuerza que hicieron los privados de libertad para poder salir de los pabellones. Y le consultamos cómo aparecen tantas armas dentro del reclusorio, si existen muchos filtros de seguridad, y esa fue su respuesta. Y el cómo entró yo creo que ya es una pregunta repetitiva de parte de la prensa, y en este momento está la Policía Nacional haciendo la requisa en los pabellones que protagonizaron este enfrentamiento armado. Por su parte, la Fiscalía anunció que se investigará todo lo suscitado en la penitenciaría del Litoral y que por ahora se recaban indicios, informó Charlie Pisa. Y sobre este mismo caso les tenemos información de última hora que se genera precisamente desde la cuenta de Twitter de la Fiscalía, que hace 55 minutos publicó que ascienden a 11 los fallecidos en la penitenciaría del Litoral y otras 15 personas
Entre policías y privados de la libertad resultaron heridos. La Fiscalía inició investigación por riña originada entre la banda de los Lagartos y la de los Choneros. Y más adelante le mostraremos un brutal maltrato a una iguana. Se lo contaremos en breve. Quédese con nosotros, tenemos más información. Y en otro tema, Ecuador logró un mayoritario apoyo de los tenedores de bonos para la reestructuración de la deuda de más de 17.000 millones de dólares. Con esto se mejorarán las condiciones de pago para los próximos años del Estado. La propuesta de reestructuración de la deuda de 10 clases de bonos global obtuvo alrededor del 97% de apoyo por parte de los tenedores que realizaron su votación hasta las 9 de la mañana de este lunes 3 de agosto. Hemos conseguido un altísimo porcentaje de respaldo gracias a la confianza y credibilidad que hemos recuperado. Tipo de acuerdo al que hemos llegado, insisto, con buena fe, con hacerlo de manera amigable, etcétera, garantiza que el país pueda retornar más rápido a los mercados. Lo cual significa la reestructuración total de una deuda de 17.375 millones de dólares en condiciones favorables para el país. Por ejemplo, reducir el capital en 1.540 millones de dólares, alivio en el flujo por más de 10.000 millones en los próximos 5 años, la disminución de la tasa de interés promedio del 9.2% al 5.3%, aunque el país ya consiguió el apoyo requerido en la votación, se extendió el plazo hasta el 7 de agosto para que los tenedores que no votaron puedan intercambiar sus bonos. En este punto ya todo es una cuestión residual de procedimiento, pues tiene que acogerse a las nuevas cláusulas de acción colectiva. Luego, entre el 7 y 12 de agosto se realizarán los trámites administrativos para preparar el canje y entre el 12 y 20 de agosto la operación se concretará. No podemos crear falsas expectativas. Tenemos un alivio financiero, pero esta renegociación por sí misma no implica la llegada de nuevos recursos. Esos recursos hay que seguirlos gestionando. Es por esto que paralelamente y con el antecedente de esta negociación, el país lleva adelante un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tiene en la mira también una reestructuración de la deuda bilateral con China, informó Carolina Basante. Seguimos informando y en breve, salvaje maltrato a una iguana, se lo mostramos más adelante. Los detalles quedaron captados en video. En el Tribunal Contencioso Electoral existen criterios divididos sobre los recursos planteados por organizaciones políticas que fueron eliminadas por el Consejo Nacional Electoral, pues mientras un juez da paso al recurso subjetivo, otro lo niega. La posible eliminación del registro de partidos políticos de Fuerza Compromiso Social que agrupa a los seguidores de Rafael Correa, Justicia Social, Libertad es Pueblo, del hermano del presidente Lenín Moreno y Juntos Podemos, del prefecto de la SUAY Paul Carrasco, no termina por consumarse, y esto porque el juez Fernando Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral TCE les da esperanzas de vida al aceptar el recurso subjetivo interpuesto precisamente por Justicia Social. ¿Pero qué significa esto? Nos da luces Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral. Mientras no esté firme, no tiene efectos suspensivos por disposición expresa del artículo 269 del Código de la Democracia. Esto porque el máximo organismo electoral tiene plazo de 3 días para apelar, es decir, hasta este martes, contados desde la fecha que fue notificado. Lo que para Aguinaga sería lo más lógico que pueden hacer para evitarse un nuevo dolor de cabeza con la Contraloría. El tema aquí básicamente el Contralor puede decir que si no apelaron, hubo una acción por omisión. De presentarse la apelación será el Pleno del Contencioso Electoral. ¿Quién tiene la última palabra? Al respecto, los miembros del CNE están a la espera del pronunciamiento de otros jueces sobre otras causas pendientes. Pudiese suceder que otro juez se pronuncie en una forma diferente y no causan acción estas decisiones, sino que tienen que ser elevadas a nivel del Tribunal Contencioso Electoral en pleno. Es así que las cosas no terminan por resolverse en el TC, y el juez Ángel Torres contradice el fallo de su colega Muñoz e inadmite el recurso subjetivo planteado por Juntos Podemos. Hasta el momento el CNE no ha presentado la apelación.
Se espera que lo haga en las próximas horas, informó Héctor Romero. Y profesionales de la salud realizaron un plantón en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en el sur de Guayaquil, luego de ser despedidos aparentemente de manera intempestiva. Jorge Guatec, presidente del Consejo Directivo de la entidad, señaló que los trabajadores fueron retirados porque se les venció el contrato. Son más de 200 profesionales, entre médicos, enfermeras, auxiliares y terapistas, que fueron desvinculados del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. Llegaron el viernes y se encontraron con la novedad de que ya no les cogía biométrico, no tenían derecho a la comida, no podían descargar medicación, en otras palabras, no podían ver pacientes. Se quedan sin camilleros, sin auxiliares, sin terapistas respiratorios y realmente falta personal dentro de las unidades. Fueron notificados el pasado viernes, luego de prestar sus servicios bajo contrato ocasional desde marzo. Aseguran haber estado en primera línea durante los días más difíciles de la pandemia en Guayaquil. Nosotros estuvimos aquí metidos donde estaban los muertos reventados y ahora nos están sacando. Nosotros fuimos usados porque después de que ya, por ejemplo, todo se normalizó, ahora sí se van ustedes y entonces eso no es justo. Los héroes que nos decían, nos llamaban, nos usaron 3 meses y chao. Los trabajadores buscan ser reintegrados a sus puestos en base a lo estipulado en el artículo 25 de la ley humanitaria, que les garantiza estabilidad laboral. Que fueron contratados por... Sobre el tema, Jorge Guatec, presidente del Consejo Directivo del IES, hace una aclaración. La ley humanitaria establece que esa gente que estuvo en primera línea hay que darle un nombramiento. Pero el nombramiento no es que usted aplaste un botón y al día siguiente usted tiene que haber un nombramiento. Tiene un proceso. Eso tiene un proceso. La ley te da 180 días para hacerlo. A la protesta se unieron también trabajadores del Hospital de los Ceibos. En Guayaquil, únicamente los médicos separados serían alrededor de 150. Guatec anunció que en aproximadamente un mes contarían con el anhelado nombramiento. Informó Jorge Salazar. Con 3 vuelos semanales se reactivaron las actividades comerciales hacia las Islas Galápagos, cuyas operaciones se suspendieron desde marzo por la pandemia del coronavirus. Las pérdidas en el sector turístico han sido por más de 300 millones de dólares. Quizás durante 4 meses los pobladores de las Islas Galápagos no recibieron mejor noticia, pues ya no estarán aislados del continente, en lo referente al campo comercial. Que pueda reactivar la economía de Galápagos y la noticia de reanudación de vuelos comerciales es alentadora. El COVID-19 le pasó factura al turismo, de lo que depende el 80% de la población, dejando pérdidas que ascienden a 300 millones de dólares desde marzo. Cálculo efectuado por la Cámara de Turismo de Galápagos. Esperamos que agosto tenga cierta incidencia de recuperación. Por ejemplo, en el mes de agosto del año pasado se recibió un poco más de 14,000 turistas extranjeros. Esperamos que este año, este mes, recibiremos a lo mejor el 10% de ese total. Precisamente este lunes se reactivaron los vuelos a Galápagos con ciertas obligaciones que tienen que cumplir los turistas. Pide que se tome en cuenta la Corporación Quipor del Aeropuerto Internacional de Quito. Este se refiere a la presentación de una prueba PCR negativa tomada dentro de las 96 horas previas al ingreso a las islas, no previo al embarque al vuelo, sino previo al ingreso a las islas. Y adicionalmente también se tiene que presentar, el turista debe presentar un salvoconducto que debe ser emitido por el operador turístico, o también puede ser emitido por el alojamiento turístico respectivo, es decir, el hotel. Los vuelos se irán incrementando paulatinamente, por el momento son 3 a la semana. El aumentar las frecuencias dependerá de la demanda de pasajeros y por supuesto también de cómo vaya evaluando el COE la situación. Informó Héctor Romero. 22 horas con 46 minutos, es momento de ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos, la policía rescata a una iguana de una brutal agresión. Ya regresamos. Y como lo habíamos anunciado, una iguana fue rescatada del maltrato que estaba recibiendo por parte de un grupo de sujetos en Guayaquil. La Corporación para la Seguridad Ciudadana gestionó la ayuda. El sistema de videovigilancia Ojos de Águila captó el momento exacto
en el que un grupo de ciudadanos golpean a una iguana. Uno de ellos sostiene al animal e impacta su cuerpo contra el suelo y una pared. Después la guardan en una maleta y se la llevan. De inmediato, la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil coordinó con la Policía Nacional para que una unidad los intercepte y les retire la iguana. Posteriormente, el animal fue trasladado a su hábitat natural. Y recuerde sintonizar los informativos de RTS a partir de las 5:45 de la mañana. Buenas noches.